Sientes que algo falta incluso cuando lo tienes todo. Oras, pero no ves fruto, y dentro de ti hay un silencio que grita. Lo que muchos ignoran y tú estás a punto de descubrir es que ya llevas dentro un poder capaz de transformar por completo tu vida espiritual. No es misticismo, es realidad. El Espíritu Santo habita en ti, pero quizá aún no lo has despertado. En los próximos minutos vas a entender por qué tantos viven sin plenitud y cómo activar ahora mismo la fuerza del cielo que ya está en tu interior. Muchas personas viven como si estuvieran desconectadas del cielo, ignorando que dentro de ellas hay un poder silencioso, pero incontenible. No se trata de una metáfora ni de una imagen simbólica. El Espíritu Santo es real y habita en aquellos que han creído en Jesucristo. Cuando uno acepta esa verdad, la vida espiritual deja de ser una teoría y se convierte en una experiencia palpable. ¿Te has sentido alguna vez fortalecido sin saber por qué? Quizás ya estés viviendo bajo esa unción sin saberlo. A través de las Escrituras se nos enseña que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. No eres cualquier recipiente. Fuiste diseñado para aportar gloria divina. La presencia de Dios no está reservada a templos de piedra, sino a corazones dispuestos. Este aliento divino que mora en ti trae renovación, dirección y poder para vencer lo que antes parecía imposible. No estás solo, estás habitado por lo eterno. Imagina que dentro de ti hay una llama que no se apaga, incluso en los días de oscuridad. Esa llama es el Espíritu Santo, quien trae consuelo cuando todo alrededor parece perder sentido. Es quien te recuerda promesas que habías olvidado, quien te guía cuando te falta sabiduría. La fe, cuando es activada por esta presencia, produce frutos: amor, alegría, paz. No es teoría, es transformación interior. El Espíritu Santo no es un huésped pasivo, es un capacitador activo. Él nos da autoridad divina para caminar en justicia, para discernir el propósito de Dios y para evangelizar con valentía. Muchas veces buscamos señales externas de poder, pero el verdadero milagro es cómo somos transformados por dentro. Una mente renovada, una voluntad alineada, una obediencia que nace del amor. La unción del Espíritu rompe yugos invisibles, libera del pecado que nos arrastra y nos convierte en nuevas criaturas. Y cuando tomamos conciencia de esto, cada oración se vuelve más intensa, cada paso más firme. Nuestra vida cristiana ya no gira en torno a lo que hacemos, sino a quien vive en nosotros. Es ahí donde comienza la verdadera batalla espiritual. Hay quienes sienten un vacío espiritual porque no han reconocido que el Espíritu ya está en ellos, esperando ser activado. ¿Y cómo se activa? A través de la oración guiada, de la comunión con Dios, de la rendición profunda. Cuando nos sometemos a su dirección, todo en nuestra vida cambia de forma sutil pero poderosa. Se abren los ojos espirituales y empezamos a ver más allá de lo visible. Personas comunes que antes vivían oprimidas por el pecado comienzan a experimentar liberación, sanación emocional, restauración interior. Ese es el fruto de una vida espiritual guiada por el Espíritu. No solo obediencia, sino plenitud. No se trata de religión, se trata de relación. Y esa relación está viva cuando permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestros pasos. Hay testimonios de personas que, al comprender que el Espíritu habitaba en ellas, vencieron la depresión, restauraron matrimonios, encontraron propósito en medio del caos. Es como si una luz se encendiera y empezara a iluminar desde dentro hacia afuera. La transformación no viene de fuera, sino desde el lugar secreto, donde el Espíritu trabaja en silencio. ¿Y qué pasa cuando realmente creemos que el Espíritu Santo habita en nosotros? Lo imposible comienza a suceder. La carne pierde fuerza, la oración se intensifica,
El amor por la verdad nos consume. Pero hay algo aún más profundo, la transformación a través del Espíritu, porque no basta con que habite en nosotros, es hora de que comience a obrar. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Cuando una persona permite que el Espíritu Santo comience su obra en lo más profundo del corazón, no queda rincón intacto. Él no solo consuela, sino que transforma. No solo guía, sino que renueva. A veces pensamos que cambiar es cuestión de voluntad, pero la verdadera transformación viene por el poder del Espíritu, quien arranca raíces de dolor, libera de ataduras y reconstruye desde adentro hacia afuera. Pensemos en alguien que vivió años con heridas del pasado, traiciones, fracasos, rechazos. Cuando esa persona abre su corazón al Espíritu Santo, no recibe solo alivio emocional, sino sanación espiritual. El Espíritu sana lo que el tiempo no puede sanar. Él toca lugares que ni nosotros sabemos nombrar. Así es como comienza la transformación interior, no por esfuerzo humano, sino por gracia y aliento divino. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación no es mental solamente, es espiritual. El Espíritu Santo comienza a cambiar la forma en que vemos el mundo, las personas y a nosotros mismos. De una mente contaminada por el pecado, pasamos a una mente guiada por la verdad y el discernimiento. Y sí, esta obra produce frutos visibles. De pronto, una persona impaciente empieza a actuar con mansedumbre. Alguien que reaccionaba con ira, ahora responde con paciencia. Magia, no, frutos del Espíritu. Es una vida que deja de estar gobernada por la carne y empieza a caminar en santidad. La transformación del Espíritu es progresiva, constante, como una obra maestra que se va revelando trazo a trazo. Pero atención, esta obra requiere colaboración. El Espíritu Santo no fuerza, invita, no invade, habita. Él espera una respuesta de obediencia y entrega. Es como un escultor que necesita que la piedra permanezca quieta para tallar. A través de la oración, la palabra y la comunión con Dios, el creyente va siendo moldeado, cada día un poco más semejante a Cristo. Muchos creen que la transformación ocurre en momentos emocionales intensos, pero la mayor parte de las veces sucede en el silencio, en lo cotidiano, en decisiones pequeñas, cuando eliges el bien, cuando perdonas sin tener ganas, cuando oras en medio del cansancio. Allí, en esos actos de fidelidad, el Espíritu trabaja. Es una obra de santificación que se manifiesta en lo práctico. La dirección del Espíritu también revela áreas ocultas, pecados no confesados, heridas no sanadas, mentiras no confrontadas. Él no solo consuela, también confronta, pero siempre lo hace con amor, para redimir, no para condenar. A través de la revelación y el discernimiento, el Espíritu nos muestra lo que necesita ser transformado, y cuando empezamos a ver frutos, amor, paz, dominio propio, sabemos que no ha sido por mérito humano, sino por obra del Espíritu. Nos volvemos testimonio vivo de la gracia. Nuestra vida se convierte en ministerio, en mensaje, en luz para otros. Evangelización no es solo predicar, es vivir de manera que otros vean a Cristo reflejado en nosotros. Y esta transformación es apenas el comienzo, porque quien ha sido renovado por el Espíritu empieza a experimentar una vida nueva, llena de propósito y poder. Pero para llegar a ese punto, es necesario primero recibir el aliento de vida
que viene de lo alto. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. Desde el principio, Dios no solo formó al hombre del polvo, sino que sopló en él aliento de vida. Esa escena en Génesis 2:7 no es un detalle poético, es una declaración de identidad. Sin ese soplo divino, somos solo forma sin esencia. Es el Espíritu quien nos convierte en seres vivientes, con propósito, dirección y plenitud. Y ese mismo aliento está disponible hoy para todo aquel que nace de nuevo en Cristo. Muchas veces las personas caminan por la vida sintiéndose vacías, como si algo faltara. Y sí, falta el aliento del Espíritu Santo. Podemos tener logros, familia, recursos, pero sin el Espíritu estamos espiritualmente desconectados. Como un instrumento sin melodía, como una vela sin llama, es ese aliento el que aviva nuestra fe, transforma nuestra mente y nos da identidad como hijos de Dios. Nicodemo, un hombre religioso, se acercó a Jesús buscando respuestas. Y el maestro le dijo algo radical: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. No basta con saber sobre Dios. Hay que recibir su aliento, nacer del Espíritu. Es allí donde la vida espiritual comienza verdaderamente. Es allí donde dejamos de ser criaturas y pasamos a ser nuevas criaturas. Este aliento de vida no solo inicia nuestra vida espiritual, también la sostiene. Es Él quien renueva nuestras fuerzas cuando ya no podemos más. ¿Has sentido alguna vez que ya no te queda energía ni para orar? En esos momentos, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Él es el aliento que nunca se agota, la unción que siempre fluye, el poder que se perfecciona en nuestra debilidad. La Biblia dice que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Proverbios 20:27. Y sin su aliento, esa lámpara se apaga. Es por eso que tantos cristianos viven apagados, sin dirección, sin discernimiento, sin frutos del Espíritu. No por falta de buena intención, sino por falta de comunión. El aliento de Dios no es automático, es recibido, cultivado, alimentado en la intimidad. Ese mismo soplo que animó a Adán, también animó a los huesos secos del valle de Ezequiel. En Ezequiel 37, el profeta ve un valle lleno de huesos muertos, y Dios le ordena profetizar para que el Espíritu sople sobre ellos. Cuando el aliento vino, se levantó un ejército. Así es también contigo. Quizás te sientas seco, cansado, roto, pero si el Espíritu sopla sobre ti, todo puede cambiar. Y este aliento no es etéreo ni abstracto. Se manifiesta con poder, con milagros, con sanación. He visto personas literalmente renacer después de recibirlo. Mentes renovadas, cuerpos sanados, corazones restaurados. Cuando el Espíritu entra, la carne pierde su dominio y la vida espiritual florece. Es el comienzo de una nueva jornada con propósito y autoridad divina. Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. Este acto no fue simbólico, fue transferencia de vida, de poder, de llamado. Él sabía que sin ese aliento ellos no podrían llevar a cabo su misión. Lo mismo ocurre hoy. Sin el soplo del Espíritu no podemos cumplir el llamado, ni resistir en la batalla espiritual, ni evangelizar con efectividad. Y así como el aliento de Dios da vida, también activa el siguiente nivel de nuestra fe, nos fortalece y capacita para caminar como verdaderos hijos de luz, listos para los desafíos del ministerio y la misión. Cuando pensamos en fortaleza espiritual, solemos imaginar personas que parecen inquebrantables, pero la verdad es que no se trata de carácter natural, sino de poder sobrenatural. La Biblia está llena de hombres y mujeres comunes que fueron capacitados por el Espíritu Santo para hacer cosas extraordinarias. Desde Moisés hasta David, desde Débora hasta Esther,
Todos tuvieron un punto de quiebre donde su fuerza humana no fue suficiente. Y ahí intervino el aliento divino. En el Antiguo Testamento, el Espíritu descendía sobre individuos escogidos para tareas específicas. Sansón, por ejemplo, recibió poder para derrotar a sus enemigos, aunque su debilidad personal lo traicionara. El rey David fue ungido por el profeta Samuel, y desde ese momento, el Espíritu vino sobre él con poder. La unción no le quitó los problemas, pero sí le dio valentía para enfrentarlos. Lo mismo sigue ocurriendo hoy. El Espíritu capacita con gracia y poder a los que responden al llamado. Esta fortaleza no siempre se manifiesta en milagros visibles. Muchas veces aparece como una perseverancia inexplicable, una paz en medio del caos, una sabiduría que sobrepasa el entendimiento humano. ¿Cuántas veces has enfrentado una batalla espiritual que parecía imposible y aún así seguiste en pie? Eso no fue solo voluntad, fue capacitación del Espíritu. Como dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová. El Espíritu Santo también da dones para edificar el cuerpo de Cristo. Dones de profecía, sanidad, enseñanza, discernimiento, intercesión, cada uno con un propósito eterno. Nadie queda excluido. Todos los creyentes tienen un lugar y una función. No hay ministerio pequeño cuando es el Espíritu quien capacita. Él no llama a los preparados, Él prepara a los llamados. ¿Estás dispuesto a decir, sí, Señor? Y no olvidemos el testimonio de los apóstoles. Pedro, que negó a Jesús por miedo, predicó con autoridad delante de miles después del Pentecostés. ¿Qué cambió? El poder del Espíritu Santo. Aquella experiencia no fue solo emocional, fue un punto de inflexión en su vida espiritual. El mismo que una vez se escondió, ahora hablaba con autoridad divina. Así obra el Espíritu, transforma la cobardía en valentía. Hoy, muchos se sienten incapaces de cumplir el llamado de Dios. Dicen, no tengo el conocimiento, no sé predicar, no puedo liderar. Pero el Espíritu Santo no necesita expertos, necesita disponibles. Cuando Él fortalece, te da palabras en la boca, te sostiene en la debilidad y te revela lo que necesitas saber en el momento justo. Eso es capacitación espiritual, caminar en obediencia más allá de tus propias limitaciones. En Efesios 3:16, Pablo ora para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Esta oración sigue vigente. En momentos de debilidad, ansiedad o miedo, esta fortaleza nos recuerda que no caminamos solos, que hay un poder dentro de nosotros mayor que cualquier obstáculo, que nuestra vida cristiana no se basa en esfuerzo, sino en comunión con quien fortalece. Además, esta fortaleza no es para quedarnos quietos, es para actuar, para ministrar, interceder, servir, liderar. El Espíritu Santo no solo consuela, impulsa, nos saca de la zona de confort y nos empuja hacia el propósito eterno. Nos capacita para hacer luz en medio de las tinieblas, instrumentos vivos de sanación, de justicia, de evangelización. Y es cuando comenzamos a caminar en esa autoridad divina que experimentamos otra dimensión del poder del Espíritu, el dominio sobre el pecado y la transformación profunda del corazón. Una de las batallas más intensas del ser humano es contra sí mismo. La carne, con sus deseos y tendencias, se opone al Espíritu. Pero el creyente no está solo en esta lucha. El Espíritu Santo ha sido dado para capacitarnos con poder para vencer el pecado. No como una carga, sino como una victoria progresiva que transforma el alma. Ya no vivimos como esclavos, sino como hijos libres bajo la gracia. El apóstol Pablo escribió con pasión sobre esta lucha en Romanos 7. Lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que aborrezco, eso hago. Pero en Romanos 8 nos da la clave.
La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, hay una nueva fuerza en nosotros. El Espíritu Santo no solo nos convence de pecado, también nos capacita para resistirlo y superarlo. Imagínate una persona atrapada por años en la adicción, el orgullo o la mentira. Cuando el Espíritu comienza su obra, esa cadena se rompe desde adentro. No es represión, es liberación. Hay una nueva criatura naciendo, no por reforma exterior, sino por transformación interior. El deseo de pecar comienza a desvanecerse, y en su lugar aparece el hambre de santidad, la pasión por la justicia y el dominio propio. No es instantáneo ni mágico, es un proceso de santificación, pero cada victoria en lo secreto, una palabra no dicha, un impulso dominado, una tentación resistida, es evidencia del poder del Espíritu actuando en lo profundo. La obediencia se vuelve gozo, no carga. El Espíritu nos da discernimiento para identificar trampas del enemigo y nos recuerda quiénes somos en Cristo. Muchos piensan que nunca podrán cambiar, que su carácter está demasiado marcado, que el pecado los define. Pero el Evangelio es claro. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Esa nueva criatura no es una mejor versión de la anterior. Es una naturaleza completamente distinta, nacida del aliento divino. No se trata de portarse bien, sino de ser transformado desde la raíz. El pecado no tiene la última palabra sobre el creyente. La presencia de Dios en nosotros crea una conciencia nueva, una sensibilidad espiritual que antes no existía. Lo que antes parecía normal, ahora incomoda. Lo que antes era placentero, ahora pesa. Es señal de que el Espíritu está trabajando, liberando, renovando la mente y el corazón. La santidad se convierte en un deseo, no en una imposición. Además, este poder sobre el pecado también es testimonio. El mundo necesita ver que sí es posible vivir diferente, que la gracia no solo perdona, también transforma, que la vida cristiana no es solo una lista de reglas, sino un camino de libertad creciente, un camino donde el Espíritu Santo te fortalece cada día para ser más semejante a Jesús, y en esa transformación empieza a nacer un carácter que glorifica a Dios, firme pero lleno de amor, justo pero misericordioso, valiente pero manso. Ya no es uno quien vive, sino Cristo en nosotros. El Espíritu cambia nuestras prioridades, afina nuestra conciencia y nos da la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios, incluso en medio de un mundo en crisis. Y cuando vivimos así, bajo el dominio del Espíritu y no de la carne, empezamos a recibir algo aún más valioso, dirección y sabiduría divina para cada decisión de nuestra vida. En un mundo saturado de información y opiniones, saber qué hacer se ha vuelto una tarea cada vez más difícil. Decisiones sobre trabajo, familia, salud, ministerio, todo pesa. Pero el Espíritu Santo no nos dejó huérfanos. Él guía a los que le escuchan. No se trata solo de saber qué es bueno o malo, sino de caminar en la voluntad de Dios con discernimiento y sabiduría del cielo. La Biblia dice en Proverbios 3, 5, 6, «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esto no es poesía espiritual, es una promesa concreta. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, también nos dirige. Él ilumina las decisiones que debemos tomar, revela peligros escondidos y confirma caminos de bendición. ¿Alguna vez has sentido una incomodidad inexplicable al tomar una decisión? O al contrario, una paz profunda cuando todo parecía incierto. Esa es la guía del Espíritu, que no grita, pero susurra con autoridad. Él usa la oración, la palabra, circunstancias e incluso personas para hablarnos.
Nuestra tarea es afinar el oído espiritual y cultivar una comunión constante. La dirección divina no siempre se da con mapas claros. A veces se da paso a paso, como en el desierto con el pueblo de Israel, una nube durante el día y fuego por la noche. Éxodo 13:21. Ellos aprendieron a depender del movimiento de la presencia. Así también nosotros debemos aprender a movernos solo cuando la presencia de Dios se mueve. Esto requiere paciencia, humildad y una vida de intercesión. También es importante entender que el Espíritu Santo no solo guía, también capacita para decidir bien. En momentos de presión, da dominio propio. En conflictos, mansedumbre. En dilemas, sabiduría. Es como tener un consejero celestial 24/7 dispuesto a dar respuestas si estamos dispuestos a escuchar. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que fueron dirigidas por el Espíritu. Felipe fue guiado hacia el eunuco etíope en el momento justo. Pablo fue detenido por el Espíritu para no entrar en ciertas ciudades. Esta guía no era lógica, pero era perfecta. Así también hoy hay decisiones que el Espíritu nos pedirá que tomemos en fe, no porque parezcan sensatas, sino porque son parte del plan eterno. Muchos cristianos se sienten perdidos porque no han aprendido a depender del Espíritu. Se apoyan en consejos humanos, en emociones, en lo que parece urgente, pero la sabiduría de Dios no está en la prisa, sino en la paz. El Espíritu Santo trae claridad donde hay confusión, firmeza donde hay duda, revelación donde hay oscuridad. Él edifica nuestra vida paso a paso. La guía espiritual también protege. ¿Cuántas veces una advertencia interior nos salvó de un error, de una mala sociedad, de una trampa del enemigo? Esa es la voz del Espíritu actuando como escudo. No es paranoia, es discernimiento. No es superstición, es dirección. Él nos muestra la verdad porque es el Espíritu de verdad. Y cuando caminamos guiados por esta sabiduría divina, no solo tomamos mejores decisiones, también nos volvemos instrumentos para llevar esa misma verdad y guía a otros. Y ahí comienza el testimonio poderoso y la evangelización viva. El poder del Espíritu Santo no fue dado solo para edificación personal, sino también para testificar con autoridad. Cada creyente tiene un llamado: ser testigo de Cristo donde esté. No necesitas un púlpito para evangelizar, necesitas obediencia. El testimonio comienza en casa, en el trabajo, en la calle, en cada conversación donde la presencia de Dios brilla a través de tu vida. Recordemos a Pedro, aquel hombre que negó a Jesús por temor, se levantó después del Pentecostés con una valentía que solo el Espíritu puede dar. En Hechos 2, predicó con unción y sabiduría y miles creyeron. ¿Qué había cambiado? No su educación, no su estatus. Lo que cambió fue que el Espíritu Santo lo llenó. Cuando el Espíritu llena, también impulsa. No hay timidez que no se venza ante ese poder. Muchos cristianos piensan que evangelizar es una tarea para expertos, pero la verdad es que el mayor evangelismo es una vida transformada. Tu testimonio habla más fuerte que 1000 sermones. Cuando alguien ve tu paz en medio de la tormenta, tu dominio propio frente al conflicto, tu fidelidad sin recompensa, ahí estás predicando. Evangelización es vivir en el Espíritu y dejar que sus frutos hablen. El Espíritu también da palabras en el momento justo. Jesús prometió en Lucas 12:12, el Espíritu Santo os enseñará en esa misma hora lo que debéis decir. No necesitas preparar discursos elaborados, necesitas sensibilidad espiritual. La evangelización poderosa nace de la comunión con Dios, de una vida saturada por su presencia, donde cada gesto, palabra y silencio se vuelven semillas del reino. Evangelizar no es imponer,
es sembrar. Es confiar en que el Espíritu tocará corazones mientras tú haces tu parte. Y sí, a veces encontrarás oposición, rechazo o indiferencia. Pero recuerda que tú solo eres el sembrador. Es Dios quien da el crecimiento. Persevera. Tu testimonio puede ser la llave que abra el corazón de alguien más a la dirección divina y a la plenitud que solo Cristo ofrece. También es vital entender que el Espíritu Santo no solo nos da poder para hablar, sino también para amar. Amar al perdido, al herido, al diferente. El verdadero evangelismo no se trata solo de hablar de Cristo, sino de reflejarlo. Jesús evangelizaba tocando leprosos, comiendo con pecadores, abrazando niños. El Espíritu te capacita para hacer lo mismo, amar con valentía. En esta misión, la oración de intercesión juega un rol crucial. El Espíritu pone en tu corazón personas por las que debes clamar. A veces, antes de hablarles, debes orar por ellos. El testimonio empieza en lo secreto, en la intimidad, donde el Espíritu te guía a cargar espiritualmente por otros hasta que llegue el momento de hablarles del amor de Cristo. Y si alguna vez piensas que no puedes, recuerda que no es tu fuerza, es su unción, no es tu habilidad, es su gracia. El Espíritu usa vasos frágiles para mostrar su poder. Usa testimonios rotos para traer sanación. Cada experiencia tuya, cada cicatriz, cada victoria tiene un propósito eterno, ser usada para alcanzar a otros. Y cuando vives con esa conciencia, cada día se convierte en un campo de misión. Cada encuentro, una oportunidad. Y cuando el dolor llegue, porque llega, el Espíritu también estará allí para consolarte, fortalecerte y levantarte una vez más para seguir proclamando la verdad. Todos, en algún momento, enfrentamos temporadas de pérdida, confusión o soledad. Es parte de la vida. Pero hay un tipo de consuelo que no se encuentra en palabras humanas ni en abrazos temporales. Jesús lo prometió en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador es el Espíritu Santo, y cuando el dolor llega, Él se manifiesta con un poder sobrenatural que calma sin explicación. En esos momentos donde las lágrimas parecen no tener fin, el Espíritu Santo no solo observa, Él habita contigo. Se sienta a tu lado en el silencio, te envuelve con paz y renueva tus fuerzas. Es ese susurro en el alma que dice, no estás solo. Es el aliento divino que te hace levantar la cabeza cuando todo a tu alrededor se ha venido abajo. Es presencia, dirección y sanación al mismo tiempo. Muchos han testificado de cómo, en medio de su quebranto, sintieron una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Eso no es psicológico, es espiritual. Es el Espíritu Santo intercediendo por ti cuando ya no puedes orar. Romanos 8:26 lo confirma. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tus palabras se acaban, su voz empieza. Quizás has perdido a alguien, o te han traicionado, o estás atravesando una enfermedad. No hay fórmulas mágicas, pero sí una promesa firme. El Espíritu Santo está contigo en ese valle. Él no solo te consuela, también te sostiene. Te levanta de donde creías que no podrías salir. Usa incluso el dolor para revelar su gracia, para fortalecer tu fe y para profundizar tu comunión con Dios. Un ejemplo profundo de esto fue Jesús en Getsemaní. Aunque era Dios, necesitó fortaleza en su humanidad. Oró con angustia, sudó sangre, y un ángel fue enviado a fortalecerlo. Así también tú, en tus momentos más oscuros, puedes recibir ese toque divino que no elimina la prueba, pero te da valentía para atravesarla. El Espíritu no siempre cambia las circunstancias, pero siempre transforma al que atraviesa por ellas.
El consuelo del Espíritu también trae discernimiento. A veces, lo que parece un final es un nuevo comienzo. Lo que se rompe, Él lo usa para revelar una verdad más profunda. Él te recuerda la eternidad, la fidelidad de Dios y la justicia que está por venir. Él te habla mientras lloras, te levanta mientras esperas y te sana mientras aún duele. Es en esos momentos que el consuelo se convierte en testimonio. Tu sanación interior se vuelve fuente de esperanza para otros. El Espíritu te restaura para que luego seas instrumento de restauración. Te consuela para que puedas consolar. Esta es la belleza del reino. Lo que el enemigo usa para destruir, Dios lo convierte en ministerio. Por eso, no desprecies tu proceso. Aunque duela, estás siendo moldeado por manos eternas. Aunque no lo veas, el Espíritu está obrando. Él es bálsamo, guía espiritual y fortaleza en medio del fuego. Y en ese caminar lento pero seguro, comenzarás a ver algo nuevo surgir en ti, los frutos del Espíritu, evidencia viva de que Él está obrando aún en el quebranto. Y cuando ese fruto empieza a madurar, se convierte en una señal de que el dolor no fue en vano y de que estás siendo transformado a imagen del Hijo. El carácter cristiano no se mide por dones sobrenaturales, sino por los frutos que el Espíritu Santo produce en el corazón. Gálatas 5, 22, 23 lo declara con claridad. Mas el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas virtudes no son añadidos, son señales vivas de una transformación interior auténtica, nacida del Espíritu y no del esfuerzo humano. Es fácil fingir religiosidad. Lo difícil es amar a quien te hiere, responder con paz ante el caos, ser paciente en medio de la espera. Pero eso es precisamente lo que el Espíritu hace. Obra desde dentro hacia afuera, produciendo frutos visibles que glorifican a Dios. No se trata de actuar diferente, se trata de ser diferente. El fruto no es maquillaje, es esencia transformada por gracia. El amor que el Espíritu produce es incondicional, no se basa en el mérito del otro. La alegría no depende de las circunstancias, brota del aliento divino. La paz no es evasión, es presencia de Dios en medio del conflicto. Cada fruto responde a un aspecto del carácter de Cristo, y vivirlos es vivir como Él vivió. Por eso, el fruto es testimonio silencioso pero poderoso. Piensa en alguien que conoces y que transmite paz solo con estar presente, o en aquella persona que, sin hablar de Jesús, lo refleja con cada acto. Eso no es talento natural, es madurez espiritual. Es alguien que camina en comunión con Dios y deja que el Espíritu dirija sus pasos. Esa persona no solo ha sido consolada, ha sido transformada y ahora vive como canal de bendición. La paciencia, por ejemplo, es un fruto que solo florece en los procesos largos. No se aprende en un seminario, se forja en las pruebas. El dominio propio no se desarrolla en días fáciles, sino en la batalla espiritual diaria. Y así con cada uno de los frutos. Son el resultado de una vida sometida, guiada y llena del Espíritu. Son más que virtudes, son señales del reino en nosotros. Importante, estos frutos no son opcionales ni intercambiables. El texto dice el fruto, singular, no los frutos, plural. Eso significa que son uno solo, con varias manifestaciones. No podemos elegir ser fieles sin ser mansos, o tener alegría sin paciencia. El Espíritu los cultiva todos a la vez, en su tiempo, como parte de una obra completa de santificación. También es cierto que estos frutos crecen con la práctica. Así como un árbol necesita cuidado para dar fruto, así también nuestra vida espiritual. La oración guiada, la enseñanza bíblica, la comunión con Dios y la obediencia fortalecen nuestras raíces. Y cuando la raíz es sana, el fruto viene sin esfuerzo forzado.
Es natural, es espiritual, es hermoso. Este fruto no solo edifica nuestra vida, también alimenta a los demás. ¿Cuántas veces alguien ha sido renovado solo por estar cerca de una persona llena de paz y amor? Tu fruto puede ser el consuelo que otro necesita. Puede ser la prueba viva de que el Espíritu Santo transforma. Puede ser una semilla de fe en corazones secos. Y mientras ese fruto madura, también se intensifica la lucha. Porque vivir en el Espíritu es resistir la carne, y ahí comienza una batalla que no se gana con fuerza humana, sino con poder celestial. La vida cristiana es una jornada de transformación, pero no sin conflictos. Dentro de cada creyente existe una lucha constante entre la carne, la antigua naturaleza dominada por el pecado, y el Espíritu, la nueva vida guiada por Dios. Gálatas 5:17 declara: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta tensión no es señal de fracaso, sino evidencia de que el Espíritu está activo. La carne desea gratificación inmediata, egoísmo, venganza, orgullo. Es una fuerza que se rebela contra la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo produce en nosotros un deseo diferente: obediencia, santidad, dominio propio, fidelidad. Y aunque la lucha sea real, también es real la autoridad divina que tenemos para someter los deseos de la carne y vivir conforme al Espíritu. Esta batalla se libra en las decisiones diarias. ¿Cómo hablas cuando estás irritado? ¿Qué haces con tus pensamientos cuando nadie te observa? ¿Cómo respondes ante la tentación? No se trata de perfección, sino de rendición. Cada vez que eliges la voluntad de Dios en lugar de tu impulso, el Espíritu gana terreno. Es una guerra silenciosa, pero cada victoria cuenta. Romanos 8:13 lo afirma con claridad. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No se trata de una advertencia retórica, sino de una verdad espiritual contundente. El Espíritu Santo no solo revela el pecado, también nos capacita para resistirlo. Él nos fortalece en nuestra debilidad y nos guía con sabiduría para no caer en trampas sutiles. La práctica espiritual constante, como la oración, el ayuno, el estudio bíblico y la comunión con otros creyentes, actúa como armadura. Alimentar el espíritu es esencial para debilitar la carne. La transformación interior se manifiesta con frutos visibles: paz en lugar de ira, bondad en vez de crítica, fidelidad cuando otros abandonan. Cada uno de estos frutos es señal de victoria en la batalla interior. Esta lucha es parte del proceso de santificación. Es un signo de que el creyente ha sido regenerado y ahora vive bajo una nueva ley, la del Espíritu de vida. Ya no estamos esclavizados al pecado ni condenados a repetir los errores del pasado. En Cristo somos libres, y el Espíritu nos da la capacidad para permanecer firmes y crecer en madurez espiritual. Algunos creen que luchar contra la carne es una señal de que algo anda mal. Pero es lo contrario. La lucha demuestra que el Espíritu está vivo en ti, que hay un llamado mayor en tu vida y que no estás dispuesto a conformarte con una existencia superficial. La carne solo cede cuando encuentra un creyente rendido a Dios, sostenido por la gracia y lleno del poder del Espíritu. Con el tiempo, lo que antes costaba se vuelve natural. La obediencia se convierte en deleite. El dominio propio deja de ser un esfuerzo y pasa a ser fruto maduro. Esta es la obra del Espíritu, no suprimir al ser humano, sino restaurarlo en su diseño original, conforme a la imagen de Cristo. Cada paso en esta dirección es victoria, es avance, es gloria para Dios. Y así, en medio de esta batalla diaria, el creyente se convierte en testimonio vivo del poder de la gracia. Ya no guiado por los impulsos de la carne, sino por la dirección del Espíritu,
Camina en santidad, en justicia y en paz. Y aunque la batalla continúe mientras estemos en este mundo, tenemos la certeza de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora que conoces el poder que habita en ti, no lo dejes dormido. Comienza hoy mismo. Ora con intención. Busca al Espíritu Santo. Deja que Él transforme cada rincón de tu vida. ¿Qué parte de tu interior necesita ser renovada? ¿Dónde has sentido su toque últimamente? Es momento de actuar, no solo de escuchar. Déjame tu testimonio o tu pregunta en los comentarios. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir creciendo en tu vida espiritual. Hay mucho más por descubrir y esta es solo la primera chispa. Si crees que el pecado solo destruye vidas individuales, espera a ver cómo una ciudad entera fue consumida por la idolatría, el poder y el sacrificio de mujeres. Jericó no solo cayó por sus murallas, sino por lo que ocultaba detrás de ellas.